Hay varios docentes, señores, porque no son todos, la verdad, con muy mala pedagogía y encima con una metodología sin actualizar. Siempre vive asistiendo únicamente por el sueldo de vengado. Eso para mí son unos desarma su madre, discúlpenme las palabras. Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo del lugar o la zona donde nos veas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Agora Latina Podcast, donde vamos a hablar acerca de las universidades, el compromiso universidad, estudiante, docente. Bueno, pues ya dándole este pequeño preámbulo, les doy las gracias a ustedes por darse cita aquí con nosotros y les exhorto que pueden dejar su comentario acerca del tema conforme se vaya desarrollando. Es bueno decirles que estoy más que agradecido porque estás aquí y estás dedicándome tu tiempo. Así que, sin más, empecemos. Eso es un espacio de latinos. Un espacio de latinos. Vamos a sacar lo mejor, tomar lo positivo. No hay mejor manera que comenzar este tema con una frase bastante célebre y bastante buena para mí, para poder darle continuidad. Y es, señores, los problemas importantes que afrontamos no pueden resolverse en el mismo nivel en que nosotros los creamos. Eso lo dijo el mismísimo Albert Einstein. Para mí tiene bastante sinergia, van en el mismo sentido, en el mismo trayecto de este tema, que como habíamos dicho se tratará acerca de las universidades, los estudiantes y los docentes. Pero es importante y es que no debemos nunca, jamás asumir que el cambio nos va a venir desde arriba. No. Jamás asumamos eso. Porque es comúnmente ya, y que lo solemos escuchar de los estudiantes, decir el cambio va a venir o debe de iniciarlo el órgano superior o la casa o la alta casa de estudio donde yo estudio. Y para mí, personalmente, esto tiene una pequeña veracidad, una ligera veracidad en ella, pero realmente no deja de ser, escúcheme, más que excusas para nosotros no empoderarnos y exigir una reforma del sistema evaluativo universitario, señores. Y ya van a entender el por qué me refiero a lo evaluativo. Bien, específicamente. Porque para mí, muy lejos de mostrar interés en crear egresados capaces, dejan una fisura mostrando otra realidad, interesadamente económica. Es decir, que el interés totalitario para mí de las universidades o de algunas universidades es percibir o recibir un ingreso mensual por parte de los estudiantes, pero vilmente dejándolo de lado o a la suerte del docente. Muchas veces sin inspección alguna de si tiene un progreso personal los estudiantes, llegando muchos, señores, a graduarse, obteniendo un título de grado, de su capacidad y condición inmediata de profesional, pero con la grata sorpresa de que ese nuevo profesional que se ha titulado es de sapiencia, señores, casi nula en su área, pero con una inversión, ya ustedes saben, bastante jugosa de unos casi 200,000 o 300, dependiendo de la universidad, miles de pesos. Este viene siendo prácticamente un bisoño profesional que decide insertarse en el mundo laboral, indubitable de lo aprendido en su clase, tiene su copia de su diploma ahí, profesional en la mano, un anillo graduado en el dedo. Bueno, este inédito estudiante se lleva siempre o casi siempre la sorpresa de que sus habilidades no son suficientes en el mercado para poder emplearse y que no maneja ni siquiera lo básico, lo técnico básico de su profesión, y
señores, vienen luego los disgustos y la exacreción al país, diciendo que el país no tiene puestos laborales para estos profesionales que están saliendo. Bueno, y se dan un grupo de situaciones donde estas personas se sienten mal y tienen sus razones, pero es que muchas veces salen y no manejan ni siquiera, como decía, los términos básicos de su carrera. Entonces, ¿quién es el culpable en todo eso? ¿Es la universidad? ¿Es el docente o es el estudiante? Y es que debido a esta inquietud he decidido crear el concepto de triángulo capitalista universitario, señores. Esto es donde yo expreso prácticamente cómo algunas universidades se prestan para succionarle el ingreso a los estudiantes y no darles para atrás la eficiencia esperada por ellos. Así de sencillo. Hay varios docentes, señores, porque no son todos, la verdad, con muy mala pedagogía y encima con una metodología sin actualizar. Solo están ahí en las universidades asistiendo a las sesiones que le tocan de clase con una enseñanza forzada y sin interés de fabricar buenos estudiantes en su materia impartida. Siempre vive asistiendo únicamente por el sueldo de vengado. Eso para mí son unos desarma su madre, discúlpenme las palabras, porque son docentes que pasan a todos en su materia, incluyendo hasta esos estudiantes que no estaban listos para la siguiente materia que le es prerequisito. Entonces así avanzan estudiantes con notas mediocres y mentes vacías, contribuyendo totalmente así a la formación de lo que para mí son futuros profesionales inútiles. Necesitamos maestros, señores, como piezas claves del cambio de paradigma educativo dominicano. Porque si como docente no puedes hacer adaptaciones académicas, sociales y del entorno con el objetivo únicamente de lograr enseñanza plena, no sigues haciendo el papel de maestro, coño. Deja que otros que sí saben sean contratados en tu lugar. El país te lo agradecerá. Yo mismo te lo voy a agradecer. Esto es para los docentes que puedan escuchar esto. También debo aclarar algo para continuar. Y es que no les resto el trabajo y el esfuerzo a los docentes. Todos están ahí por capacidad y manejo de calidad en su materia. Claro está. Hago este pequeño inciso de manera cuestionable para introducir un nuevo concepto que he creado también. Y es este llamado sé, pero no sé. Que para identificar también a aquellos profesionales que son muy doctos en su materia, pero que no tienen un bendito método pedagógico eficaz y actualizado para enseñar a los alumnos. Saben mucho en su área, sí, pero no saben enseñar. Sencillo. Cabe decir, señor, que aproximadamente como el 62% de los estudiantes de cada universidad dominicana entran con el único fin de obtener un título. ¿Por qué? Pero oye, ¿por qué? Porque su amigo, que es profesional, cobra bien. Oye, la motivación. Y otros, debido a que les contaron que tal carrera es muy bien remunerada. Entre otras situaciones que lo pudieran conllevar a ingresar a la universidad, que no está mal, es bastante importante tener algo, aunque sea una motivación. Pero algo peculiar de este estudiante es que piensa que las clases inician 15 días después de su apertura. O sea, escuchen bien, con la osadía también de querer hasta un mes de vacaciones a finales de cada cuatrimestre. Una persona prácticamente que va como forzada. A este individuo le vamos a llamar aquí una persona con el síndrome del universitario por moda. Porque debemos ser justos. Se va a una universidad con fines de aprender o de ajetrearse. Si es la segunda, tu respuesta, dedíquese a otra cosa. Estudiar debe de ser algo bastante natural, grato, que tú te sientas cómodo y a gusto. ¿Me entiendes? En algunas universidades también dominicanas observamos la cultura de la primera semana no se va a dar clases, no se da clases. Una actividad que está siendo para mí muy apoyada por la administración de algunas altas casas de estudios, debido a que son muy flexibles, caramba, con los estudiantes, con los maestros. Se dan estas irregularidades académicas que me hacen profundizar en este tema muchísimo más y mostrarle el concepto de la universidad que no se quiere.
Yo no quiero una universidad así, y mucho menos para los jóvenes que van subiendo, porque son los adolescentes y los alumnos que individualmente y en grupos reducidos quienes deben de crear la cultura universitaria y profesional que necesitan los recintos. Algo que me llama mucho la atención como ascua de metal en la oscuridad son los sistemas evaluativos de las altas casas de estudios dominicanos, dígase las universidades, donde muchas de estas dan prioridades, caramba, únicamente a los exámenes como constancia de aprendizaje efectivo de un estudiante. Para mí eso es un método bastante vago, y encima de que vago, no crea alumnos capaces. Para algunos expertos como John Coffey, de cierta manera le crea desconcierto encontrar maestros con un enfoque constructivista y centrado en el estudiante, que adoptan formas activas e interactivas de aprendizaje, pero que sin embargo siguen dependiendo de los exámenes como principal forma de evaluación en sus aulas. Escuchen bien, o sea, a veces tú tienes muchísimo potencial, pero sigues dándole prioridad a los exámenes de los muchachos. Los exámenes no son la única manera de evaluar el aprendizaje. Para mí se disponen de un amplio catálogo de formas de evaluar bastante más finas que los exámenes y los tediosos test esos. Parece obvio, señores, pero nunca está de más recordar que el objetivo de los docentes es la calidad del aprendizaje de nosotros, los alumnos. Superar exámenes y obtener títulos no debería nunca ser el objetivo de nadie. Escuchen bien, nunca debería ser el objetivo. Es muy bueno, sí, pero tienes que saber que no te define un examen. La universidad que mide para mí los estudiantes por exámenes está de forma indirecta cerrándole las posibilidades a esos estudiantes que tienen temores a las pruebas. Muchos se ponen hasta nerviosos, olvidadizos por la presión que ha ejercido las pruebas en todo nuestro trayecto como estudiante, tanto de primaria, de secundaria y ahora universitaria. Y todo por culpa de esos profesores malos que nos hicieron ver que examinarse era un castigo desde pequeñito y nos ponían a pagar ese castigo con pruebines, creando esa psicosis de que somos condenados a darnos un examen y no saben el daño que nos hicieron. Vayan comprendiendo esto. Hay estudiantes que muestran que un aprendizaje profundo está asociado a buenos resultados en las pruebas abiertas y a peores en las pruebas cerradas. Vayan analizando. Es cada vez más claro que debemos trabajar principalmente en el aprendizaje profundo, por ser aquel que mejor desarrolla las competencias, señores, de alto nivel, que son necesarias para vivir hoy en el siglo XXI, como el pensamiento crítico, la comunicación, la colaboración, la resolución de problemas y aprender a aprender. Están captando, vayan tomando lista. Mire, hay un concepto elaborado por mí que quiero conversarles. Yo lo he nombrado como aprendiendo con el que ya no aprende. Es importante introducir este concepto ahora y también lo grave que puede ser aprender con un docente que ya no quiso seguir aprendiendo. La información debe ir siempre actualizándose con el día a día, señores. Señores docentes, usted como docente no puede evaluar unos alumnos de hace 15 años atrás con unos alumnos del día de hoy. Eso es ironía, estupidez. Son métodos diferentes. Ellos manejan nuevas informaciones. ¿Por qué no usar estas informaciones a su favor? ¿Por qué no? Recordándole que la pedagogía es como la tecnología. Debe ir reinventándose cada día. Siempre habrán métodos para hacer las mejores cosas, que se perderán con el tiempo. Crear un país competitivo en profesionales no es un trabajo del Estado, completamente no lo es, sino que será el resultado del impulso individual y colectivo de los profesionales de la enseñanza.
y de las universidades también. Por eso estamos tratando el tema. Señores, mira, decía el filósofo y médico inglés John Locke que yo describo los profesores de la enseñanza como un ave fénix o un ave más rara todavía, porque no podemos ver a uno tan fácil, sino una vez cada 100 años. En las palabras ligeramente coloquial de Locke, quiso decir que los buenos docentes son escasos, señores, que tener o presenciar uno es y será un privilegio para quien tenga esta contingencia. Así de sencillo. Ustedes están captando la idea de esto. Ahora vamos a llegar a otro punto que yo quiero que ustedes me sigan la corriente. Y yo quiero abrir este espacio de lo importante de cómo hace necesaria la intervención urgente de las universidades y también del cuerpo docente, que se pongan la pila con este tema. Y es cómo se crean los corruptos. En las universidades empiezan, señor. A veces no en casa, a veces también en la misma universidad. Hay una frase que es de Joan Baez, ella es una chica compositora y cantante estadounidense, que ella dice: si no peleas para acabar con la corrupción y la podredumbre, acabarás formando parte de ella. Magistral, para abrir este espacio aquí ahora, esta segunda parte. Y para mí, en un espíritu, señores, corrompido no cabe el honor. Con esta premisa es que nace la inspiración de este podcast, que sé que ayudará a iluminar mentes de docentes, profesionales y en especial a muchos estudiantes de todos los niveles. La importancia de crear el hábito de no ser tramposo y saber crear costumbres de autodidacta siempre te van a encaminar a mejorar satisfactoriamente, comprobado, dentro de nuestra vida personal, familiar y profesional. Ser venerado, exitoso e intachable en nuestra carrera no es tarea fácil, pero presidir de nosotros y saber con cuáles personas juntarnos ayudará bastante a crear rutinas favorables. Así de sencillo. Llegar a ser un bisoño de la corruptela tiene un 52% de tu parte y 33% la casa de estudio y el otro 15% yo lo asumo personalmente a factores residuales como tus amistades más íntimas, a quienes seguimos, por ejemplo en las redes sociales, a quienes seguimos, evalúense. ¿Y por qué lo seguimos? Hay que preguntarnos todas esas cosas. Los verdaderos influencers deberían ser el que aporta conocimiento, entre otros factores. Pero es en el transcurso de los años que pasamos en una universidad donde definimos de qué clase de profesionales estaremos hechos. Porque aquí se obtiene la mayor fuente de influencia de nuestro camino a la enseñanza dogmática, señores, pudiéndose en esto crearse nuestra ideología de manera indirecta, para que sepan, de manera indirecta, como lo es hacer trampa en los exámenes, que inicia con un simple juego, señores, sencillito, entre compañeros, luego se transforma en una necesidad inherente del estudiante, creando una sensación de vicio adictivo por pasar materias sin esforzarse en estudiar, leer o escribir acerca de lo que saldrá en el examen, porque es más fácil hacer trampa que matarse estudiando. Creen muchos. Se gradúan magna cum laude, no magna, sino magna cum laude. Tenemos un rábula en su área, con el profundo daño de que más adelante servirá para que el país tenga un pichón de la corrupción. Analicemos fríamente cómo se cría este individuo que he mencionado aquí, el de un pichón de la corrupción. Bueno, pues la mezcla del estudiante que padece el síndrome del universitario por moda, recuerden cuál era, más aprendiendo con el que ya no aprende, ese maestro malo que ya no quiere actualizarse, en la universidad que no se quiere, esa universidad que apoya todo lo que está malo, y con una administración del triángulo capitalista universitario. Felicitaciones, tenemos la fórmula perfecta para un exitoso y posible corrupto, sin ética y mediocre profesional en el mercado laboral dominicano.
Muchas veces hasta llegando a manejar parte del erario público, señores, el erario que es tuyo, que es mío, de todo, por circunstancias comunes que conocemos también como la cuña, muchos mediocres que están ahí por cuña. El impacto negativo, señores, que trae consigo que estos nuevos profesionales salgan al mercado se refleja más de lo esperado. Muchas veces en la política partidaria, en otras ocasiones colaborando a reducir el prestigio de la universidad, así de como ustedes escuchen. Ellos disminuyen el prestigio de algunas universidades, ese tipo de personas. Alardean el título que hoy ostentan y desafortunadamente se generaliza, se señalan a todos los estudiantes de dicha institución educativa como mediocres por solo estudiar allí. Y ustedes saben que es así. Muchas veces hasta algunas universidades son discriminadas por empresas que dudan de la preparación de los estudiantes que salen de allí. Ustedes saben cuáles universidades, yo no tengo que decir nombre. Vemos como ya va influyendo de manera negativa algo denominado simple. Esos famosos chivos de examen que inician como un juego se convierten en hábitos, rutinas que terminan haciendo de un estudiante mediocre y encima de ello sin ética. Hay empresas que si tú eres un profesional de una X universidad, te discriminan, dicen que de ahí salen solo son burros. Yeguas caminando y te cierran las puertas sin medir tu capacidad siquiera o tu preparación. Van comprendiendo. Entonces, en otro aspecto, mi experiencia y la de unos colegas y amigos también hemos observado y conversado sobre partes de las irregularidades que coexisten en algunas universidades dominicanas con relación, claro, a la injusta evaluación, como siempre hemos estado enfocado, a las evaluaciones existentes, de cómo empujan a los estudiantes a la mediocridad con las trampas de algunas universidades. Y esa es una de las justificaciones más notables y que he trabajado con amigos psicólogos y docentes universitarios, recibiendo el visto bueno de lo que voy a decirle ahora y la plena aprobación también a mi planteamiento. Y es que estuve yo dando una materia de nombre Sociología Jurídica. Tocaba los martes y los viernes, lo recuerdo, 2 horas por día. La maestra tenía unos 60 y tantos años, de quien me reservo el nombre por ética. Tenía un método muy quebrantado para estos años. No estaba actualizada ella. Consistía en dejar un tema por día para que nosotros investiguemos y le digamos a ella todo lo aprendido de pies. Hasta aquí todo está bastante bien. Pero cuando se terminaba de participar, ella se iba del curso y ya la clase estaba dada. No nos decía nada relacionado a la materia, no, nada, señores. Encima de eso, unos 50 de estudiantes, solo participábamos 6 y a veces 4 por clase. Pero siempre éramos los mismos de manera constante y firme en su clase. De esas 2 horas por día que teníamos, solo se daban unos 20 a 25 minutos promedio de las 2 horas pautadas que nosotros se suponía que teníamos que tomar y no la tomábamos. Tomábamos un cuarto de esa hora, de esas 2 horas, perdón. Al concluir el cuatrimestre, nosotros vimos que en los resultados habían discrepancias. La lógica no nos alcanzaba para entender esto. Los estudiantes que no asistían a clases, que no participaban, pasaron con literal A y literal B. Ustedes están escuchando encima del 85. Mientras que los que participábamos de manera ferviente pasamos en literal C. Pero ustedes van a preguntar, ¿cómo así? ¿Cómo ocurre esto? ¿Por qué sucedió? Vamos a analizarlo fríamente el caso. Escuchen. Pasaron en A y B los que no asistían porque la profesora nunca, jamás quiso evaluar el desempeño en la participación y menos en la asistencia. Que debió ser lo correcto, claro que sí. Porque una persona que no participa y no asiste a clases es ilógico que saque buenas calificaciones, ¿cierto? Aquí viene lo impactante. Esos estudiantes malos hacían trampa en los exámenes, como era de esperarse, claro. Sacando una alta puntuación y ustedes se preguntarán,
¿Cómo influye un examen final para que pasen una materia con tan buena calificación si no acumulaste asistencia y participación en el transcurso del cuatrimestre? Simple. El sistema educativo de esa universidad donde yo estaba tiene 10 puntos para asistencia, 20 de participación, 20 de un solo parcial, que ya van 50, y los otros 50 restantes eran para el examen final. Escuchen bien, para un total de 100 puntos, el último examen valía 50 puntos. ¿Cómo un examen final puede determinar tu materia completa, señores? Es absurdo usar este método tan desfasado, y más cuando tienes algunos estudiantes que, aunque sepan todo el contenido, las pruebas le causan pánico, nerviosismo, y es normal en que hayan estudiantes así, pero quienes lo padecen van en desventaja. No es mi situación, sin embargo, con casos como ese es que se sabe quién es el maestro de verdad. Es ese que se da cuenta de cómo evaluar a sus alumnos, aunque les vaya mal en el examen. Porque un examen no puede determinar el calibre de un estudiante. Solo un mal docente lo vería como incierto esto que yo estoy planteando. Como resultado final, vimos que los que hicieron trampa, no asistían a las clases y no participaban, pasaron todos con calificaciones buenas, porque primero se les puso los 10 puntos de la asistencia a todo el mundo. El que no fue 10 puntos, como si hubiesen asistido. 20 puntos de nota de participación, igual a lo que sí participamos. O sea, no fuiste, no participaste, igual 20 puntos te lo ganaste, chilling. Y un examen final con casi 50 puntos por completarlo, con trampas le pusieron, porque claro, lo llenaron con trampa. Y el parcial de los 20 puntos, que son para completar lo demás, por como mediocre al fin, siempre le sacan la mitad o menos para obtener así un puntaje, casi siempre en el promedio del 86 a los 90 y pico. Eso es deprimente este caso, porque hace pensar a estudiantes como yo, que tenemos la mentalidad, que no tenemos, la mentalidad de hacer trampa, que no hagamos el más mínimo esfuerzo. Al final de todo, la evaluación del mediocre es igual a superior a la tuya, nunca inferior, como debería ser por lógica. Esto ha llevado a replantear si es necesario ser buen estudiante, porque al final todos pasamos y entre menos esfuerzo daría igual, se pasa con buena calificación. Solo con el pequeño indecoro de hacerme un chivito en el examen final de los 50 puntos y listo. Pero ¿quién es el culpable? ¿El docente o la universidad? Duramente afirmo que el docente, por no saber evaluar la situación, el contexto, y la universidad por tener un sistema evaluativo muy injusto, apoyador y malhechor. Tenemos de primer solecismo aquí la ausencia de una buena universidad con evaluaciones. Hay que tener universidades con buena evaluación por parte del docente, que con otros errores más vimos que concatenaron el planteamiento de un sistema que induce al estudiante a ser tramposo. En la segunda inexactitud está el sistema evaluativo de la universidad a la que pertenecí en ese momento, en ese entonces, porque eran para mí cómplices con algunos docentes de hundir al buen estudiante, que vamos cada día, caramba, con ganas de aprender, íbamos durísimo, y lo que recibimos de algunos es la acción de que seamos conformistas, que dejemos pasar el tiempo hasta graduarnos, que al final de todo pasaremos las materias sin esfuerzo. Y si me esfuerzo igual la pasaré como el que no lo hace, haciendo que tus ganas de luchar por una mejor calificación sea transformada en ilusiones con poca importancia. Debemos aprender a aprender, no aprender para obtener una calificación. Eso es una visión mediocre, una visión retrasada, una visión obnubilada por el pragmatismo de cada día. Aquí no se trata de tener una calificación, es de pensar como un futuro profesional. No permitas que algunas adversidades se roben tus sueños. Tú sigue estudiando, que al final no valen las notas. Es lo mucho que pudiste aprender.
sea por medio de la universidad o no, pero siempre mantén tus convicciones claras, que serás un buen profesional por encima de todo lo malo. Júratelo a ti, júralo a tu familia, prométeselo al país. Como inicié esto, lo quiero terminar diciendo que mientras las universidades cooperen junto a algunos docentes en crear alumnos mediocres e inútiles, tendremos un país graduando personas no preparadas ni para emprender un propio negocio. Siendo una pena ajena escuchar o ver la escritura de esos susodichos profesionales. Al parecer, algunos docentes están solo cobrando y no enfocados en enseñar. Y la corrupción, señores, se da al educar profesionales sin un grado de ética profesional, aplaudiendo sus malas acciones con pasarle las materias, creando así un monstruo colosal, un monstruo social. Decía el filósofo John Locke que con la mente sucede lo mismo que con el cuerpo y que solo la práctica lleva a la perfección las potencias de la mente y el cuerpo. Con esto, él pretendía demostrar que el talento de los hombres no surge de las facultades naturales, sino a través de la adquisición de los hábitos y relacionándolo con el caso. Un profesional sin moral y ética es el resultado de los malos hábitos que tenía en su universidad. La disciplina estricta, señores, es necesaria en la educación y el educador, para mí, debe de recompensar lo que está de acuerdo con la razón y castigar la costumbre que se basa en el simple deseo, pasión o codicia. Hay dos planteamientos en el pensamiento de Locke que denomina como verdades, dentro de la educación, y son la práctica y el hábito. Las facultades, y potencia con las que nacemos nos capacitan casi para cualquier cosa y por lo menos nos pueden conducir mucho más lejos de lo que podríamos imaginar, pero solo el ejercicio de esas facultades nos proporcionan la capacidad y la habilidad que nos conduce a la perfección. La práctica para mí siempre será el secreto de la enseñanza para todas las artes y para la conducta. En este sentido, las acciones y los conocimientos han de ser enseñados a los niños hasta que se conviertan en hábitos, en disciplinas o en repetición. Ejemplo de ello es repetir un acto motriz hasta que la persona alcance la destreza, y de esta manera los movimientos serán más armoniosos y fluidos antes de tener el cuerpo habituado. Decía el economista y filósofo inglés John Stuart Mill: sobre su cuerpo y su espíritu, el individuo es soberano. Ese es el límite del Estado refiriéndose al Estado de gobierno. ¿Y por qué me parece esto magistral? Porque esa parte que él menciona es dejándonos entrever que ser un buen profesional, ser una buena persona, un buen alumno, un buen padre, un buen hijo, es de nosotros. Hasta ahí no llega el Estado. Hasta ahí no llega. Entonces, yo espero que te haya gustado este pequeño video. Yo es prácticamente un desahogo de algo ya viejo, porque cuando hablé de sociología jurídica era de mi primera de mis primeras materias cuando empecé a estudiar Derecho. Y quería expresar esto así de manera voluntaria y que ustedes puedan corroborar, que su opinión, si ustedes están de acuerdo, si no están de acuerdo, todo aquí es válido.
Entonces, de manera chévere, les doy las gracias nuevamente y nos vemos en el próximo podcast. Bye bye. Eso es un espacio de latinos. Un espacio de latinos. Vamos a sacar lo mejor, tomar lo positivo.